Hola, soy el Dr. Juan Paulo García Sandoval y voy a hablarles sobre fractales y números primos. Primero les voy a platicar sobre la relevancia de los números primos. Desde la época de los griegos, Eratóstenes desarrolló la criba de Eratóstenes que permitía determinar qué números eran primos y cuáles no. Después de mucho tiempo, Gauss se dio cuenta que los números primos eran muy complejos y no se podían analizar tan fácilmente, y él desarrolló o enfocó el análisis a la distribución o la separación entre estos números primos, porque aparentemente es caótica. Otros matemáticos que contribuyeron, por ejemplo, fue Riemann, que él desarrolló una hipótesis, la hipótesis de Riemann, que está correlacionada con la distribución de estos números primos, y él supone que existe una función que puede dar de manera analítica esa separación entre estos números primos a pesar de ser muy complejos. Algunas de las aplicaciones de los números primos en la vida cotidiana pues está en la criptografía y en la seguridad de la información. Si ustedes quieren hacer una transferencia bancaria a través de internet, por ejemplo, usualmente les piden un número, una contraseña, una clave, y esa clave se genera a partir de números primos. También se ha utilizado para describir el comportamiento en sistemas termodinámicos, usando precisamente la función de Riemann para describirlo como una función de partición. Otra área interesante es la kaología cuántica. La kaología cuántica analiza el comportamiento de sistemas cuánticos complejos con muchos elementos que se vuelven caóticos debido a la complejidad, debido a la cantidad de grados de libertad o elementos que se tienen. Por ejemplo, el espaciamiento entre niveles energéticos, ¿sí? Cuando se emite luz y un compuesto la absorbe, esa luz, una parte de ella se absorbe por el compuesto y refleja otra parte. Entonces por eso podemos ver los colores, ¿no? Los colores de los objetos es precisamente la luz que reflejan, la que no absorbieron. Y la separación o la cantidad de luz que absorbe y la frecuencia que absorbe, esa separación entre las bandas espectrales se llaman, están relacionadas precisamente con la separación que hay entre los números primos. Entonces, en la parte física, hay muchas cuestiones que todavía no se conocen muy bien, pero que están correlacionadas precisamente con estos números primos. Y bueno, los números primos pues es un subconjunto. Vamos a ver rápidamente qué tipo de conjuntos tenemos. Primero está el conjunto vacío, que es el 0. Además del 0, pues bueno, luego aparecen ya los números naturales. Los números naturales surgieron en la vida cotidiana para contar bienes o propiedades, vacas o cosas por el estilo en los humanos, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues, por ejemplo, los números naturales que conocemos son, por ejemplo, el 1, 2, 3 y así sucesivamente. Los romanos no tenían el 0, los mayas sí, por ejemplo, entonces los números naturales originalmente no incluían el 0. Además de los números naturales, pues bueno, hay números enteros, y la diferencia es que también se incluyen los números negativos, por ejemplo, -1, -2 y así. Entonces son números enteros, pero ya también entran los negativos. Además de eso están los números racionales, que son cocientes de números enteros. Por ejemplo, podemos tener 1/2, 5/4 o cosa por el estilo. Además hay números que se llaman reales analíticos, como es la raíz de 5, y también hay números reales. Por ejemplo, pi es un número real, y un número real significa un número que, por ejemplo, pi es 3.1415 y tiene una secuencia que nunca acaba y no se repiten nunca los números, ¿sí? Hay una secuencia ahí completa. Además de esos números hay números imaginarios y números complejos. Pero entonces nosotros nos vamos a enfocar precisamente a los números naturales. ¿Por qué? Porque los números primos son un subconjunto de esos números naturales. Y bueno, vamos a ver cómo podemos generar los números naturales. Los números naturales, bueno, primero podemos partir del número 1, la unidad, ¿sí? O el todo. Entonces, el número 1 tiene su contraparte, que sería el todo, pero tiene la nada, ¿no? Entonces la nada vamos a verlo como el conjunto vacío o el 0. Entonces, podemos generar números naturales a partir de sumar por adición. Por ejemplo, yo puedo poner 1 más 1 da 2, 1 más 1 más 1 da 3. Entonces, si fijan, con el puro 1 puedo generar cualquier número natural. Además de eso está la forma de generar números naturales por multiplicación, y entonces podemos tener 2 por 1 me da 2, 2 por 3 me da 6, y así podemos seguir con cualquier número entero que ustedes quieran. Lo pueden describir como un producto de otros números. Los números primos y los números compuestos, pues bueno, vamos a ver la definición. Un número primo es un número natural mayor que 1, que no se puede expresar como un producto de otros números naturales, además del 1 y de sí mismo. Por ejemplo, si yo tengo 10, 10 es 2 por 5,
entonces lo puedo poner como un número compuesto. 117 es 3 por 3 por 13, y eso pues también es un número compuesto, está compuesto de 3 por 3 y 13. Sin embargo, el número 2, por más que quieran, no lo pueden poner como un producto de otros números naturales más que 2 por 1 da 2, o sea, solo por el 1 y por él mismo. El nombre primo viene de primigenios, porque a partir de ellos es un conjunto generador o un conjunto base con el que podemos generar todo el resto de números naturales a partir de multiplicación. Y bueno, los números primos se pueden ver como los análogos a los bloques de construcción o los átomos. Por ejemplo, yo tengo un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, y cuando yo los junto pues se forma una molécula de metano. Así igual yo puedo tener, por ejemplo, 4 veces 2, 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Eso me va a dar 16, y luego lo multiplico por 3, por ejemplo, y entonces ya voy a tener un número diferente que es un número compuesto, similar a lo que son las moléculas y los átomos en química. Los números primos, pues ya vimos que es una secuencia de números que no se pueden dividir por otros más que por ellos mismos. El 2 es el primer número primo, el 3 es el segundo número primo, el 5 es el tercer número primo, y podemos seguir la secuencia, sigue el 17, 19, 23, podemos seguirle hasta infinito. A partir de esos números primos, entonces podemos generar los números compuestos. Ahora sí, de manera formal, así es como se escribe. Y esto lo único que está diciendo es que nosotros tenemos un producto. Entonces, como ya vimos, el 117 es igual a 3 por 3 por 13. Entonces esto lo puedo poner como 3 a la 2 por 13. Y entonces, por ejemplo, este término sería 2 a la 0, es 1. 3 a la 1 o 3 a la 2, entonces ya queda este exponente, es este que está aquí. Lo podemos generar a partir de esos números compuestos. Si nosotros observamos la separación entre estos números primos, por ejemplo, del 2 al 3 hay 1 de separación, del 3 al 5 hay 2, esto es lo que genera la distribución o separación de números primos. Esta secuencia la podemos ver aquí como un conteo de números primos. Entonces, cuando estamos en el 1 todavía no es primo, no tenemos ningún primo. En el 2 ya empezamos a tener un número primo, ¿sí? Si nos vamos al siguiente número, entonces ahora el 3 también es número primo, ya tenemos dos primos, la separación entre estos dos es 1. Nos vamos al siguiente, el 4 no es primo porque es 2 por 2. En cambio el 5 sí es primo, entonces ya tenemos 3 primos, y así podemos seguirle. El 6 no es primo, el 7 sí, el 8 no, el 9 no, el 10 no, y ahí se brinca hasta el 11. Podemos continuar así e ir graficando la separación que hay entre estos números primos. En algunos en el primero es 1, los demás es 2, y luego el siguiente es 4, y así podemos ir yendo. Al principio parece una secuencia pues que va oscilando, aquí podemos ver cómo viene y empieza a parecer que va oscilando de manera simple, pero si nos extendemos entonces podemos ver que ya se empieza a ver cada vez más complejo y más caótico. Y esto precisamente fue lo que intentó analizar Gauss, tratar de ajustar lo mejor posible el comportamiento de esta curva que se ve aquí. Si ahora nos enfocamos a los números compuestos, esta gráfica que está aquí representa la potencia que tiene cada número complejo. Por ejemplo, 64 es 6 veces multiplicado 2. Entonces, este número indica que es 6 veces multiplicado 2. Aquí abajo, si nos acercamos en esta parte, vamos a ver que el número 1 no es multiplicado por 2, el 2 se multiplica una vez, el 3 no, el 4 es 2 a la 2, y así podemos seguir con esta secuencia. Se genera esta estructura, y esta estructura, fíjense que desde aquí ya empieza a haber una conexión con los números primos y el comportamiento de los fractales. Este que está aquí es un fractal que se llama el conjunto de Cantor, y en este conjunto, pues bueno, una línea la vamos dividiendo, quitamos un pedazo y vamos quitando pedazos. Si se fijan, esta estructura que se ve aquí es precisamente o es análoga a esta que estamos viendo acá. Si hacemos lo mismo y analizamos el comportamiento, por ejemplo, para los múltiplos de 3 y de 5, pues bueno, vamos a ver que los números que están acá abajo no son múltiplos de 3 y todos los que están aquí son múltiplos de 3 con alguna potencia. Por ejemplo, 81 pues es 3 a la 4, entonces aquí queda con este 4. Con 5 igual, 25 por ejemplo es 5 por 5, entonces ese queda por acá. Todos los demás números que no son múltiplos de 5 pues van a quedar en otras zonas. Vamos a analizar precisamente cómo crecen esos fractales y cuál es la asociación con los números primos. Primero, ya dijimos que tenemos números primos, el 2, 3, 5, 7, y que van teniendo ahí una secuencia. Entonces,
Esa fórmula que está aquí lo que describe es esta secuencia. Es la solución de esa ecuación, es una ecuación algebraica que tiene una solución. Y esa solución lo que nos dice es lo siguiente. Si yo considero el número primo 2, entonces lo que voy a hacer es generar una curva y esta curva la voy a repetir, la voy a ir replicando. Y replicándola lo que voy a ver es la secuencia. Por ejemplo, el 1 lo voy a considerar como no un múltiplo de 2. Si me voy al número 3, entonces voy a considerar que el 1 y el 2 no son múltiplos de 3. Acá igual, si voy al 5, el 1, el 2, el 3 y el 4 no son múltiplos de 5. Todo lo que marca 0, o sea, por ejemplo, este 1 está en 0, significa que no es múltiplo de 5. En cambio, en el 0 sí aparece un 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que cualquier número multiplicado por 0 me regresa a 0. Entonces ahí podemos decir que sí es como un múltiplo, ¿no? Un múltiplo de todos los números. Y ahora lo que vamos a hacer es esta gráfica, lo vamos a replicar, la vamos a girar. Lo que vamos a hacer es esta gráfica que está aquí, la vamos a poner un eje y la vamos a reflejar como un espejo. Y entonces esto va a generar esta estructura, ¿sí? Igual esta curva la voy a poner aquí, aquí voy a poner un eje y la voy a reflejar. Entonces vamos a ir reflejando todas esas curvas. Aquí lo reflejo nuevamente y luego lo reflejo nuevamente y así lo vamos a ir reflejando. Si hacemos eso de manera continua, lo que vamos a ver es esta secuencia. En esta secuencia lo que tenemos es que todos los números que están abajo, aquí en esta parte, todos los círculos negros, lo que representan son los que no son múltiplos de 2. Entonces, el 1 no es múltiplo de 2, el 3 no, el 5 no, el 7 no. En cambio, los que están acá arriba sí son múltiplos de 2. El 0, el 2, el 4, el 6. Si hacemos lo mismo para esta, entonces este y este no son múltiplos de 3, pero este sí, este sí, este sí. Aquí se puede ver una armonía, ¿no? Una secuencia, una oscilación, y entonces esta oscilación, si se fijan aquí, se refleja y se viene para acá. Y luego toda esta secuencia la trasladamos hacia acá y me va a dar esta. Entonces se va repitiendo ese mismo patrón. Acá igual, si nosotros tomamos este y lo reflejamos, vamos a generar este. Lo trasladamos y entonces podemos generar todos estos patrones. Si se fijan, son oscilaciones, pero son oscilaciones hasta cierto punto armónicas, bien definidas. Pero gracias a eso podemos ver, por ejemplo, el 7, el 14, el 21 son múltiplos de 7, el 11, el 22, el 33 son múltiplos de 7 y así podemos seguir progresivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago una superposición de curvas? La superposición de curvas es cuando yo sumo unas de estas curvas. Esta curva le voy a sumar esta. Entonces, al superponer esas dos oscilaciones, va a generar una oscilación un poco más compleja. Y cada vez vamos a ir agregando más oscilaciones para ver cómo se va comportando. Este que está aquí es la oscilación solamente de la primera secuencia. Y en esta secuencia, pues solamente estoy considerando el número 2 como base. Pues aquí podemos ver que solamente estos que están aquí son los primeros números primos que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque aquí ya me está dando otro número, el 9. El 9 no es múltiplo de 2, pero ya no es número primo. Entonces, hasta aquí esta secuencia me permite encontrar, a partir del 2, los siguientes 3 números primos. Si ahora consideramos la suma de la base para 2 y para 3, entonces estamos superponiendo las dos oscilaciones y entonces ahora lo que tenemos es, a partir del 2 y 3, lo que vamos a obtener es todos estos números primos hasta aquí. Ya el siguiente, que sería el 25 ya no es un número primo, entonces ya no me permite reproducir, ya todos estos ya no funciona esa secuencia para predecirme los números primos. Pero si se fijan, con los dos primeros puedo obtener el 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. Si continuamos así, entonces ahora en esta otra secuencia vamos a incorporar las oscilaciones para el 5. Y entonces, si consideramos estas oscilaciones, ahora lo que vamos a tener es que hasta aquí, hasta el 49, uno antes del 49, nos permite determinar todos los números primos. Con los números 3, 2, 3 y 5 puedo determinar todos estos primos. Si seguimos con la secuencia, entonces ahora a partir de el 2, 3, 5 y 7 podemos obtener todos estos números primos y donde ya falla es aquí, en esta zona. En esta zona ya aparece un número que no es primo y que de todas formas nos está dando el valor de 0. Y por último, si hacemos lo mismo, pues acá vamos a tener este mismo tipo de
de secuencia. Lo interesante de todo esto, ¿sí? Si se fijan, bueno, aquí estamos usando la base 2, 3, 5, 7 y 11, y entonces funciona en toda esta zona y funciona hasta aquí, ¿sí? Bueno, los puntos en donde funciona es, por ejemplo, el siguiente número primo de 2 es 3, 3 elevado al cuadrado es 9, y entonces antes del 9 nos lo predice bastante bien. Aquí el siguiente es 5, 5 al cuadrado es 25, antes del 25 nos lo predice de manera adecuada. Y así, ¿sí? Nos va prediciendo de manera adecuada. Pero ahora vamos a ver las oscilaciones. Si se fijan, esta es una oscilación armónica muy bien definida que se va replicando. La podemos ir doblando o girando como un espejo y va a quedar bien. Si nosotros vemos esta secuencia, hasta aquí es donde queda, hasta este punto. Entonces, si esta secuencia que viene aquí la reflejamos, nos va a dar esta. Y esta misma secuencia, si la trasladamos, nos da la siguiente y nos da la siguiente. Entonces, ese patrón se repite de manera homogénea. Entonces, por eso la separación de esos primeros números primos aparenta que es armónica. Si nosotros consideramos el siguiente caso, también hay un punto en donde se repite, que es aquí. Si ustedes ven esta línea y si ustedes la reflejan hacia acá, entonces van a ver que se repite ese patrón y se repite aquí otra vez y acá otra vez, entonces se va repitiendo esa secuencia. La parte interesante es aquí, ¿sí? En esta zona. Hasta aquí es donde se llega a la secuencia. Aquí, si ustedes analizan todas estas oscilaciones, no hay un patrón que se repita hasta este punto, y en este punto se refleja, pero si se refleja solamente se refleja esta parte. Ya para acá ya no predice números primos. Y por último, si nos vamos al 11, entonces aquí la secuencia ya no tiene una repetición en ningún momento. ¿Eso qué significa? Significa que a partir de esta zona, los números primos comienzan como algo armónico, una separación armónica, oscilante, pero llega un momento en donde hay una ruptura. Y entonces cuando se rompe esa simetría, entonces ya es cuando empieza el comportamiento caótico de los números primos. Y ese comportamiento caótico está en esta zona, en donde tenemos el número 97, 101, 103, 107, 109 y 113. Estos números son números primos trascendentales porque a partir de ellos es donde comienza el caos y donde el comportamiento armónico ya se perdió. Como ustedes pueden ver, a partir de los primeros números primos podemos generar los siguientes. Al inicio es armónico, pero en esta zona de transición se rompe la simetría y se comienza con un comportamiento caótico, una distribución, una separación entre ellos que ya no tiene una secuencia, es muy compleja, se va agregando cada vez más complejidad. Entonces esta zona que está aquí es clave, son los números primos críticos que nos conducen del orden al caos. Y como podemos generar los números, si se fijan, eso aparenta un comportamiento fractal. Este, por ejemplo, es un fractal. Comenzamos con una línea, esta línea la bifurcamos en dos y luego estas las volvemos a bifurcar en dos y seguimos bifurcando, pero en realidad los números primos van generando más. Por ejemplo, el 2 genera 3 números primos adicionales y luego los dos primeros primos generan todos estos números adicionales que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números primos. Los 3 primeros primos generan mucho más y así vamos generando, se va abriendo como una estructura fractal. Esa estructura fractal pues más bien se parece a esto. Tenemos el número 2 y ese número 2 se bifurca en 3 números más. ¿Sí? El 3, 5 y 7. Y luego el 3 se bifurca en otros, el 5 se bifurca en otros, el 7 se bifurca en otros y va generando ese tipo de enramado que si se fijan pues se parece a un brócoli o a una planta que se va abriendo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay fractales de este tipo en todos lados, en las raíces de los árboles, en cómo se bifurcan los ríos, en los deltas cuando llegan al mar, en cómo se bifurcan nuestros nervios o nuestra torrente sanguíneo, todas las venas y arterias se van bifurcando de esa forma. Entonces, esas distribuciones pues se asemejan a lo que es el comportamiento fractal. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, en esta tabla periódica, todos estos que están aquí en la primera columna son números primos. El helio, el litio es 1, 3, 11, 19, sodio, potasio, 37, el rubidio. Y así hay diferentes secuencias de números primos que están aquí acomodadas y ordenadas. Todos estos son números primos. Pero además, algo interesante con la gráfica que estábamos viendo hace rato es que los átomos que encontramos en la naturaleza
llegan hasta el 94, ¿sí? Hasta el plutonio. Y entonces todos los demás compuestos por arriba de ahí han sido sintetizados por los hombres, ¿sí? A través de reacciones se han sintetizado. Pero usualmente, bueno, esto, si se fijan, son muy pocos los que han sido sintetizados de esta forma porque es muy complicado. Y precisamente en esta zona se asocia con esto que estábamos platicando aquí. Si recuerdan, pues habíamos dicho que esta zona es la zona de transición en donde se cambia del orden al caos, y precisamente números por abajo del 97 todavía tienen una secuencia ordenada, pero aquí ya empieza a haber una ruptura de la simetría, y entonces, pues bueno, aquí ya empiezan a aparecer estos números. Por ejemplo, el número 101 pues es un número que está en la zona de ruptura de simetría. Pero a fin de cuentas, ese número es un número primo que parte de los que están abajo nos está correlacionado con los que están abajo, pero también permitirá generar los números primos hacia adelante. Acuérdense que con el 2 yo genero más números primos y así cada uno de estos. Entonces, con esta secuencia de números primos voy a generar números primos más arriba que tienen esa ruptura de simetría. Y son precisamente los compuestos que han sido posibles sintetizar. No ha sido posible sintetizar más compuestos químicos porque ya es un sistema muy complejo, es poco estable y es precisamente donde ya ocurre la ruptura de la simetría y el caos en los números primos. Y recuerden que los números primos también están asociados con los niveles energéticos, con la absorción energética en los átomos y las bandas espectrales que generan cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, esta es una hipótesis, pero hay una correlación muy importante entre estos números primos y los sistemas reales, ¿no? Y también, pues, tenemos esta zona de ruptura de simetría que es muy importante. Si ustedes tienen dudas o quieren más detalles sobre lo que platicamos el día de hoy, pueden consultar el artículo publicado en la revista Chaos, Solitons and Fractals, que habla de todos estos temas. Muchas gracias.